Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Vamos a empezar una sesión más de clases de moral, encomendándonos a la Virgen María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues buenas noches a cada uno de ustedes y vamos adentrándonos más en el conocimiento de la teología moral. Como las clases son limitadas, estoy seleccionando solamente los puntos más sobresalientes. Padre, Su audio, padre. Sí, padre, se le fue el audio. Ya, ahora... Ahora sí. perdón, ya. Sí, cualquier cosa así me avisan, por favor, ¿ya? Decía que en esta charla vamos a centrarnos en tratar de comprender qué es el ser humano. Porque decíamos la semana pasada que la moral es la ciencia que nos ayuda a comportarnos bien, pero para eso necesitamos saber qué es el hombre, porque, bueno, en todo, ¿no? Para analizar el obrar hay que conocer el ser, ¿no? Es tan necesario y tan importante conocer quién es el hombre para que podamos deducir desde esta base, ¿no? Cómo debe ser su obrar, ¿ya? Es por todos conocido seguramente esa frase clásica, ¿no? De que el obrar sigue al ser, ¿no? Para ello nos preguntamos, ¿qué es el ser humano, no? ¿Ya? Y eso lo podemos encontrar en la Sagrada Escritura, ¿no? Ya dije también la semana pasada que debe ser la Escritura la fuente de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento. Entonces, vamos a ver en la Escritura qué es lo que Dios quiere para el hombre, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es el plan de Dios sobre la persona humana? Esa es la cuestión clave que hay que tratar de entender, ¿no? Porque si sabemos para qué nos ha creado Dios, cuál es nuestra naturaleza, entonces podremos deducir fácilmente cómo debe ser nuestro comportamiento, ¿ya? Y aquí tenemos que recordar algunas cosas fundamentales, por ejemplo, pues como Dios es el ser infinito, eterno, perfecto, plenamente feliz, eso ya por otras asignaturas de la teología seguramente ya lo conocen, no nos centramos ahí. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios, ¿no? Siendo un ser tan feliz, completo, plenamente feliz, ¿por qué crea al hombre, no? Si no necesita del hombre, no necesita de los demás seres, ¿por qué crea Dios al hombre? La respuesta es sencilla, ¿no? Es porque Él es bueno, porque es generoso, porque quiere compartir su felicidad con nosotros. Esa es la razón última de por qué crea Dios al hombre. Hay mucha gente buena que cuando tiene pues tantas cosas
le gusta hacer partícipes de su alegría a los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando uno celebra algún acontecimiento, ¿no? Dice, pues invito a mi familia, invito a los amigos. Eso elevado pues a un nivel muy perfecto, sumo, supremo, eso es Dios, ¿no? Por eso nos ha creado. Ya Él no necesitaba más, pero tan grande es su felicidad que decide también invitar, ¿no?, a otros a que compartan su vida, su alegría, su felicidad. Y para eso creó al hombre, para hacerlo partícipe de su vida bienaventurada, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ya? O sea, este es nuestro punto de partida, ¿no? O sea, hemos sido creados para disfrutar también nosotros de esa vida de felicidad, de esa vida de plenitud que es propia de Dios. ¿Ya? Entonces, la razón de ser de nuestra vida es ser felices, ¿no? Para eso nos ha creado Dios, para que seamos felices participando de su familia, de su vida, de su amor. ¿Ya? Y eso es lo que nos recuerda, por ejemplo, el catecismo, ¿no? Cómo Dios crea al hombre para que lo conozca, lo ame y sea feliz con él. Entonces, pues esa es la verdad de nuestra existencia, ¿no? Y además no estamos llamados a una felicidad, digamos, de acuerdo a nuestra capacidad, una felicidad natural, ¿no?, sino a una felicidad sobrenatural, a una alegría que es propia de Dios, ¿ya? Esa es la razón de ser de nuestra existencia, ¿no? Hemos sido creados porque Dios nos ama y porque nos invita a compartir su felicidad, y una felicidad suprema que se llama felicidad sobrenatural. Tenemos un fin sobrenatural, ¿no? Eso es, y seremos felices pues cuando nos dejemos amar por Dios y aprendamos de Él también a amarle y amar a nuestros semejantes. En definitiva, nuestra vida se mueve en ese marco, ¿no? Ser amados por Dios y amar a los demás porque amamos también a Dios, ¿no? Y la moral, pues, se apoya en esta verdad fundamental, ¿no?, para enseñarnos sus principios. O sea, ¿por qué tenemos que obrar de una forma? ¿Por qué tenemos que actuar de esta forma? Porque solo así se ama. O sea, la moral nos enseña a amar de verdad, ¿no? ¿Ya? A que nuestra existencia, en nuestra existencia aprendamos a amar, en ese doble nivel, amar a Dios y amar a nuestros semejantes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso hay en nuestro corazón, en el deseo de cada uno de nosotros, ¿no?, es tan evidente, tan patente ese deseo de felicidad. O sea, todos queremos ser felices, ¿ya? Que se manifiesta, ese deseo de felicidad se manifiesta en tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el enamoramiento, en la fecundidad, en tantas cosas que hacemos día a día, tal vez sin darnos cuenta, pero en el fondo las hacemos porque queremos ser felices, ¿ya? Por tanto, esa es la razón de ser de nuestra vida. Es posible la felicidad y para eso hemos sido creados, ¿ya? Y por eso Dios nos hizo tan especiales, ¿no? ¿Ya? Una segunda verdad, ¿no? Hemos sido creados para ser felices. Eso espero que haya quedado claro. Y ahora pasamos, ¿no?, cómo la Biblia nos enseña que precisamente el hombre ha sido creado para alcanzar esa felicidad, ¿no? Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿ya? No es lo mismo ser persona humana que ser otro ser en este mundo, ¿no? Ser personas es una dignidad tan grande, ¿no?, que nunca podremos comprenderlo en toda su riqueza. O sea, un ser humano tiene un valor tan elevado que ninguna criatura de este mundo lo iguala, ¿no? Y ya sabemos que el único al que ama por sí mismo, dice Gaudium et Spes 24, ¿no?, la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma es la persona humana. Cada uno, ¿ya? Porque
como decía el Papa Benedicto XVI, o sea, nadie es producto de la casualidad, nadie ha salido de repente sin saber por qué, en un descuido de Dios, ¿no? Cada uno es pensado y querido por Dios, ¿no? Eso es, por ahí, esa es la razón de ser de nuestra dignidad. Y además hemos sido creados a imagen de Dios, llevamos la huella de Dios en nosotros, ¿no? Por eso ser persona no es cualquier cosa, ¿no? Somos, nuestro valor no se puede calcular con ninguna cosa material, ¿ya? Porque es de una dimensión tan grande, ¿no? Que por la que nos parecemos a Dios, ¿ya? Por eso la persona nunca es un objeto, siempre es un alguien, ¿no? ¿Ya? Por eso el ser humano no, siempre merece respeto, valoración y ser reconocida como es, como imagen y semejanza de Dios, ¿no? Con esa capacidad, ¿no? De responder a esa invitación que Dios le hace, ¿eh? A amarle, a cultivar una comunión con Él, a llevar una vida de diálogo, de relación con Dios, ¿ya? Esa es la verdad de nuestro ser, ¿no? Así nos enseña ya las primeras páginas del libro del Génesis, ¿ya? Entonces, y somos imagen y semejanza de Dios. Y otro paso más, ¿no? Pero la verdadera imagen de Dios es Jesucristo, ¿no? San Pablo dirá eso, que eres la imagen de Dios invisible. Colosenses 1:15. ¿Ya? Y el Señor nos dice que nos ha creado a imagen de Jesucristo, ¿no? O sea, nos parecemos a Jesús desde nuestra constitución más profunda, ¿no? En que cuanto somos capaces de conocer, toda nuestra obrar, todo nuestro obrar, perdón, nuestro ser, todos los aspectos de nuestro ser se parece a Jesús, ¿ya? Por eso nuestro modelo, según la Escritura, es Jesucristo, ¿no? O sea, el molde según el cual ha sido creado el hombre es Jesucristo, ¿ya? Eso dice la carta a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos, ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo. O sea, antes de la creación del mundo fuimos elegidos para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia por el amor. Nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Algunas cositas que destacamos de este pasaje de la Escritura es, pues, antes de que hubiera pecado, antes de que este mundo fuera creado, ¿no? Hemos sido pensados, conocidos, queridos, y nuestro modelo es Cristo, ¿no? ¿Ya? A Él debemos parecernos. ¿Ya? Somos hijos de Dios en Jesucristo, ¿ya? Por eso nunca podríamos desentendernos del Señor, ¿no? ¿Ya? Y nuestra meta dice que es la santidad, ¿no? Identificarnos con Jesucristo. ¿Qué significa santidad? Es estar unidos en comunión, ¿no? con el Padre, con el Espíritu Santo, unidos a Jesucristo, y por Jesucristo nos unimos a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo. Y a esa comunión, pues, llegamos aprendiendo a amar, ¿no? A amar, la caridad. Por eso es la virtud cristiana por excelencia, la caridad, ¿no? Y entonces, esa es la verdad profunda de nuestro ser, ¿ya? Somos imagen y semejanza de Dios, y además nuestro modelo, o sea, no es que seamos hijos de, ciertamente nunca seremos igual a Jesucristo, pero tampoco podemos decir, somos como criaturas de segunda clase, no somos hemos recibido una vocación tan grande que podemos, pues, tener la misma vida de Jesucristo, ¿ya? Entonces, esa es otra verdad que no podemos perder nunca de vista, ¿ya? Y este era el plan de Dios desde el inicio, ¿no? Y eso es lo que se va a ejecutar en la historia, ¿no? Ya sabemos cómo Dios creó al hombre
a su imagen y semejanza y lo puso en el paraíso, ¿no? Y además, pues el hombre es una persona de carne y hueso, ¿no? No solo es espíritu, también tiene cuerpo. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Ciertamente tenemos un elemento corporal que nos hace semejantes a otros seres de este mundo, pero tenemos una dimensión tan profunda porque somos también alma, tenemos espíritu, ¿ya? Y eso es lo que Dios plasma, ¿no? Había pensado así desde el inicio, que fuéramos semejantes a su Hijo, y cuando nos crea, pues nos crea a su imagen y semejanza, en unión con Él, y por eso el paraíso es una maravilla, ¿no? El hombre es bueno, cuando sale de las manos de Dios es bueno, cultiva esa relación de amistad con Dios, con sus semejantes, ¿ya? Y con toda la creación, ¿no? ¿Ya? Vive en perfecto entendimiento, en comunión con todo lo que le rodea. Y un encargo que les da a Dios es, pues, que sometan la tierra, ¿no? Es decir, pues, que lo guarden, que lo transformen, y eso con el trabajo, ¿no? Eso es lo que vemos como se va haciendo realidad el plan de Dios respecto al hombre, ¿ya? Pero en este contexto aparece el pecado, ¿no? ¿Ya? Cuando Dios está ejecutando su plan maravilloso para el hombre, se introduce el pecado, ¿ya? Que el libro del Génesis describe de esa forma propia muchas veces de la Escritura, ¿no? De todos los árboles del jardín podrás comer. Pero el Señor Dios impuso al hombre este mandamiento: de todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Nosotros ya sabemos, pues, que esto no se refiere a un arbolito, a eso, sino es una metáfora. Lo que quiere enseñar es lo siguiente, ¿no? Ya lo destaca Veritatis Splendor, ¿no? Le dice al hombre que ciertamente él puede hacer muchas cosas, ¿ya? Pero su libertad siempre es limitada, no es absoluta. No puede hacer todo lo que quiera, ¿ya? Eso no corresponde a la naturaleza humana, ¿no? El hombre siempre es un ser limitado, su libertad es limitada, ¿ya? Por eso no puede llegar a todo, ¿ya? Y por eso tiene que someterse a Dios, ¿no? Y con esta prohibición, Dios le está diciendo también que el hombre no tiene poder para decidir lo que está bien, sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿ya? Eso le corresponde a Dios. El hombre es criatura. El hombre nunca puede decir, esto está bien, esto está mal, porque yo lo digo. No, eso no le corresponde a él, ¿no? ¿Ya? Y conclusión, pues, el hombre lo que debe hacer es fiarse de Dios y obedecerle, dejarse guiar por él, y entonces alcanzará su plenitud, porque no es perfecto tampoco, ¿ya? Y las cosas son como son, ¿no? Solo Dios es el dueño del bien y del mal, ¿no? ¿Ya? Entonces, y contra a estos el demonio le lleva a levantarse, ¿no? ¿Ya? El plan de Dios para el hombre fracasa, entre comillas, ¿no? Porque el hombre no quiere hacerle caso, empieza a desconfiar de su creador y le desobedece, ¿no? ¿Ya? Y Satanás le dice, pues, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y el hombre se lo cree, dice, pues mejor, en lugar de aceptar lo que Dios me ha dicho, lo que está bien, lo que está mal, qué mejor, ¿no? Que yo pueda decir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Eso es ser como Dios, ¿no? Por eso el primer pecado es pecado de soberbia, el querer constituirse en la fuente del bien y del mal, ¿ya? Estábamos llamados a ser como Dios, ¿no? Porque somos imagen y semejanza de Dios, pero eso siempre en dependencia con Dios, en amistad con Dios, ¿no?
no al margen de Dios. Ese fue nuestro gran error, ¿ya? Y ya sabemos, pues, cómo este pecado, pues, arruinó todo el plan de Dios, ¿no? ¿Ya? Y sobre todo, nos hizo mucho daño. Y nuestra situación actual es, por eso es esta de pecado, ¿no? Del hombre caído. Ya no somos como Adán y Eva, no estamos en el paraíso, no estamos en plena amistad con Dios, ¿no? Esa santidad a la que Dios nos había llamado, ¿no? A estar tan unidos a Dios. Esa unión ahora no es así de tan automática, ¿no? ¿Ah? Y más bien tendemos al mal, tendemos al pecado, ¿ya? Porque eso es lo que dejó esa separación de Dios, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántos efectos malos trajo el pecado? Pues muchos, ¿no? Los más principales podemos enumerar de esta forma. Primero, pues hemos perdido la comunión con Dios, ¿no? Esa santidad, ¿no? Y también hay ruptura en nuestro interior, ¿no? ¿Ya? Al principio, pues, en el ser humano, todas sus cualidades, todas sus dimensiones de su ser están tan unidos que el hombre siempre es dueño de sí mismo, hace lo que quiere, ¿no? Hace el bien que quiere. Pero después del pecado se ha desordenado, ¿ya? A veces queremos el bien y otras potencias quieren el mal, ¿no? Estamos tan divididos, ¿no? Nuestra inteligencia dice una cosa, quiere una cosa, nuestra voluntad quiere otra, y nuestras pasiones otra cosa. Entonces, realmente es dramática nuestra situación actual, ¿no? Se ha producido esa ruptura por el pecado. Y sobre todo, se ha roto la comunión con los demás, ¿no? Entre el varón y la mujer, por ejemplo. No es fácil entenderse con los demás. Muchas veces somos antipáticos, muchas veces nos cansamos de las demás personas, nos caen mal, e incluso pues queremos hacernos daño, queremos dominar, queremos humillar, someter al otro. Lo que decíamos antes, una persona es imagen y semejanza de Dios, muchas veces ya no lo vemos así, lo vemos como un objeto más muchas veces, ¿ya? Y cuánto daño hizo el pecado, ¿no? Otro de los efectos del pecado fue la pérdida de la armonía con la creación, ¿ya? La tierra se vuelve hostil, ¿no? ¿Ya? El mundo muchas veces también nos hace daño y sobre todo pues entran también el pecado, las enfermedades, el sufrimiento, la muerte, ¿ya? Estas fueron las consecuencias tan desastrosas que trajo consigo ese alejamiento del hombre respecto de Dios, ¿no? Ese no querer someterse a Dios, ese querer construir su vida al margen de Dios, ¿ya? Y este pecado, además, pues la heredamos todos. Ya sabemos que todos participamos de la misma naturaleza y por eso el pecado original pues está en todos nosotros, ¿ya? A esto hay que añadir, ¿no? Bueno, si de por sí ya estamos dañados, mucho más daño todavía nos hacen nuestros pecados personales, ¿no? A veces decimos, no, es por el pecado original, pero también por el mal que hacemos ya responsablemente. Nacemos heridos, pero todavía más nos corrompemos cuando nos dedicamos a hacer el mal, ¿no? Cuando uno se deja llevar por el pecado. Eso es lo que llamamos pecados personales. Nos vamos empobreciendo más, nuestra libertad ya no es capaz de querer el bien, nos esclavizamos y somos esclavos del pecado, ¿ya? Esa es la triste realidad del hombre, ¿no? Aunque no es que seamos, la historia actual pues sea la historia del pecado, porque también no hay que olvidar que Jesús vino a redimirnos del pecado. Ya todo es la historia de la salvación, supongo ya que conocemos, ¿no? Como Dios, pues nada más que en cuanto caen Adán y Eva, les anuncia esa promesa de salvación, ¿ya? Y además esa promesa se cumple, ¿no? Con la venida de Jesucristo. Se hace hombre, muere por nosotros,
resucita y restaura toda esa herida. Si antes decíamos, ¿no?, cómo el pecado había roto la unidad de nosotros, nos ha enfrentado con los demás, con la creación, nos ha traído tanto sufrimiento. Jesucristo restaura todas esas heridas del pecado, ¿ya? Y nos trae una nueva vida, ¿no? ¿Ya? Nos renueva y nos devuelve esa amistad que Adán y Eva habían recibido, esa amistad con Dios, ¿no? Por eso aquí la clave es Jesús, ¿no?, que ha restaurado nuestra vida. Si seguimos heridos, seguimos mal, ¿no?, seguimos muchas veces inclinados al pecado, pero es posible también la apertura a la gracia. Si uno se abre a Jesucristo, puede encontrar la restauración de su vida, ¿ya? Porque Cristo ha muerto por nosotros, nos ha liberado del pecado y ha puesto todos los medios que necesitamos para volver a esa comunión con Dios y para recuperar esa armonía interior, ¿no? Antes decíamos, por ejemplo, ¿cuántas veces estamos tan destruidos en nosotros mismos? ¿Ya? Porque yo puedo querer una cosa, pero mis pasiones quieren otra cosa y es una locura lo que pasa en nuestro interior, ¿no? Pues todo eso se puede volver a ordenar, ¿no?, para que haya esa unidad tan perfecta, que seamos, pues, que lo que nos diga nuestra inteligencia, nuestra voluntad, puedan quererlo también nuestros sentimientos, nuestras pasiones. Esa es, por ejemplo, la obra de las virtudes, ¿no?, que hablaremos más adelante, ¿no?, un tema de las virtudes que integra el ser humano otra vez, ¿no? Es posible también esa unión entre las personas humanas, ¿no?, esa amistad con los demás, la vivencia de la caridad es posible. Podemos crear comunión con los demás, hasta y con personas que piensan tan distinto con que nosotros. Para eso está la caridad, ¿no? Cristo ha restaurado todas estas rupturas que produjo el pecado, ¿no? ¿Ya? Incluso la muerte, ¿no?, ha sido vencida. Solo es cuestión de tiempo para que venzamos definitivamente la muerte al final de los tiempos, ¿no? Por eso, la moral cristiana, pues, si no nos lleva a Jesucristo, a valorar lo que Él ha hecho por nosotros y a amar y a imitarle, entonces no sería una moral auténtica, ¿ya? Por eso vamos a destaco esto, ¿no?, como la comunión con Jesús, ¿no? Ya la Sagrada Escritura nos ha enseñado cómo hemos sido creados a imagen de Jesús, a imagen del Hijo. Hemos sido predestinados a ser conforme con el Hijo, ser hijos de Dios, pareciéndonos a Jesucristo. Eso es posible, ¿no? ¿Ya? Y hoy en día, ¿eso cómo se logra? Pues el Señor nos ofrece unos medios concretos en los cuales recibimos esa vida de Jesucristo, ¿no?, en los cuales somos restaurados. Esos son los sacramentos, ¿ya? Por eso uno a veces no entiende mucho por qué tanto que exigen para los sacramentos, por qué los cristianos, la iglesia siempre predica los sacramentos. Es que ser hijos de Dios es posible solo gracias a los sacramentos, ¿no? Y ya empieza con el bautismo, ¿no? El bautismo nos hace revivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, morimos a esa vida desordenada, al pecado. Resucitamos con una nueva vida, ¿no? Ya somos hijos de Dios, de verdad, ¿no? No, no sé, a veces uno como que no se lo cree, ¿no? Pero es verdad, somos hijos de Dios, ¿ya? Porque estamos unidos a Jesucristo. Estamos en comunión con Dios, ¿no? Esa vida ciertamente necesita, pues, ser fortalecida, alimentada, ¿no? Para eso están, por ejemplo, los demás sacramentos. La confirmación, por ejemplo, la confirmación nos ayuda a alcanzar la madurez, ¿no? Es más o menos, podemos entender, por ejemplo, cuando uno es niño, pues, no se le puede pedir lo mismo que a un adulto, ¿no? Un adulto sí tiene las fuerzas físicas, por ejemplo, bien desarrolladas, los músculos, yo qué sé, la talla,
Algo así es el bautismo, necesita de la confirmación. Cuando uno recibe la confirmación, se hace adulto, fuerte, maduro, ¿no? ¿Ya? Y eso es, uno no se puede hacerse adulto sin la Eucaristía. Ese es el alimento constante, o sea, la unión cada vez más profunda con Jesús se da en la Eucaristía. Ahora ya entenderán por qué, por ejemplo, la Iglesia manda, ¿no? Oír misa todos los domingos. Porque cuando uno entiende esto, ¿no? Que esa unión tan profunda con Jesús, cuando nos parecemos a Jesús, cuando somos transformados en Jesucristo, se da en la Eucaristía, ¿no? ¿Ya? Cuando tú recibes, tú puedes ser una persona así, no sé, tan envidiosa, tan herida profundamente. Entonces, eso es normal, ¿no? ¿Ya? Que seamos malos, a nadie nos sorprende. Pero cuanto más contacto tienes con Dios, Dios te va restaurando, ¿no? Y por eso es tan necesaria la Eucaristía, ¿no? ¿Ya? Y los demás sacramentos también. Uno a veces uno puede decir, ya, pues ya ahora ya me he identificado con Jesucristo y resulta que estás empezando a andar bien y te caes. Otra vez pecado. ¿Ya? La limitación humana. Pero eso se puede restaurar. Uno puede salir del pecado. No, ya la gracia de Dios es más potente que el pecado. Por eso, por muy grande que sea tu pecado, por mucho que te hayas parecido a Satanás, Dios en un momento te puede devolver esa dignidad que tienes, ¿no? La de ser semejanza de Dios. Y, por ejemplo, eso se produce en la confesión, ¿no? ¿Ya? Básicamente esos son los sacramentos tan necesarios. Después ya, para la misión que Dios te haya dado, la vocación que hayas recibido, cada uno tiene misiones distintas, ¿no? En la iglesia. Por ejemplo, la familia, pues, el matrimonio, ¿no? O de repente servir a Jesucristo, hacer sus instrumentos, el orden sacerdotal. O a veces estamos tal vez en una situación de enfermedad, la unción. Entonces, Jesús, ¿no? Los sacramentos en la historia de la salvación, en la restauración del hombre, pues son tan necesarios. Por eso, si queremos parecernos a Jesús, no podemos descuidar los sacramentos. La moral cristiana es una moral sacramental, gira en torno a los sacramentos. ¿Ya? Por eso los cristianos siempre, pues nuestros tesoros de nuestra vida se mueven en torno a los sacramentos. ¿Ya? Entonces, una vez que uno ha sido restaurado, ¿no? Transformado en hijo de Dios por el bautismo, todo eso que la Escritura describe maravillosamente cuál es el plan de Dios para el hombre, ¿no? Y el pecado lo malogra y Dios lo vuelve a restaurar, ¿no? Entonces es posible hoy en día cumplir ese plan, lo que Dios espera de cada hombre, ¿no? ¿Ya? Para ser sus hijos y parecernos a Jesucristo, imitar a Jesucristo. Nuestra misión ahora tiene que ser la misión de Jesús, ¿no? Ya sabemos qué hizo Jesucristo, pues tantas cosas, ¿no? Pero podríamos destacar 3 cosas. Seguro que también hemos aprendido cuando hemos estudiado nuestro catecismo, ¿no? Jesucristo, podríamos decir que es sacerdote, profeta y rey, ¿no? ¿Ya? Y la vida cristiana tiene que ser eso también, ¿no? ¿Ya? Sacerdote, profeta y rey. En eso hemos sido transfigurados en nuestro bautismo en Jesucristo. Y por eso, ¿qué significa ser sacerdotes? Pues dice la primera carta de Pedro 2:9, ¿no? Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido en propiedad, para que pregonéis las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, ser sacerdote significa ofrecer un culto agradable a Dios, ¿no? Es decir, ofrecer nuestra vida a Dios. Es decir, todo lo que hacemos tiene que ser grato a Dios, ¿ya? Y es posible eso, ¿no? Todas las actividades humanas pueden ser llevadas a Dios. El descanso, el deporte,
la diversión, ¿no? Cuando se hace de la forma adecuada, cuando se hace bien, lleva a Dios, ¿no? Esa es la misión del cristiano, ¿ya? Jesús, ¿qué hacía? Pues eso, no siempre estaba predicando. Muchas veces ayudaba a una persona, otras veces trabajaba, otras veces estaría un tiempo con el amigo, con sus amigos, algunas veces participaba en una celebración. Entonces, y toda la vida de Jesucristo es redentora, ¿no? Y también así debe ser la vida de un cristiano, ¿no? Haga lo que haga, pues no hay espacios vacíos ya en mi vida, sino haga lo que haga, eso también agrada a Dios, porque procuro hacerlo bien, ¿no? Que ahora me ha visitado un familiar, pues lo atiendo bien y le sirvo algo, y no sé, lo que se me ocurra, y eso también es grato a Dios, ¿no? Así estamos dando gloria a Dios, ¿ya? Y esa debe ser la vida cristiana, ¿no? ¿Ya? A ver, por ejemplo, todo lo que haces, yo no sé si es del agrado de Dios, si te lleva a Dios, si te lleva también, si todo lo que haces es también amor a Dios. Eso debe ser la vida de Cristo, ¿no? Aunque, la vida del cristiano, perdón. Aunque la mejor alabanza que damos pues es en la Eucaristía, ¿no? ¿Ya? Ahí ofrecemos el culto agradable a Dios, ¿no? El mismo cuerpo y sangre de su Hijo, el sacrificio de su Hijo. Por eso la Eucaristía es centro de nuestra vida, ¿ya? La misión, también somos profetas, ¿no? ¿Cuál es otra misión nuestra? Así en genérico, pues enseñar, ¿no? ¿Enseñar qué cosa? Pues enseñar a hacer el bien. ¿Cuánta gente necesita de orientación, de consejo? ¿No? ¿Cuánta gente necesita que les hablemos del Evangelio? ¿Ya? Jesús nos dejó ese encargo, ir al mundo entero y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso, ser catequistas no es solamente para los que no tienen nada que hacer o los que tengan mayores ganas. En realidad, todo cristiano debe extender el mensaje de la salvación, el mensaje de Jesucristo a todas partes, ¿no? Y es otro de los aspectos de la vida del cristiano, ¿no? ¿Ya? Aunque la mejor predicación es el ejemplo, ¿no? ¿Ya? El ejemplo. La palabra también, pero sobre todo el ejemplo. El ejemplo es lo que arrastra, ¿ya? Y finalmente, pues, Jesucristo es Rey, ¿no? El reinado de Cristo. Acabamos de celebrar la fiesta de Cristo Rey, y Jesús nos enseñó en qué consiste el reinar, ¿no? El cristiano reina junto con Cristo cuando aprende a servir a sus semejantes. Cuando la vida del cristiano tiene que ser bendición para los demás, ¿no? Pues eso es el marco más o menos en donde se mueve la vida del cristiano, por tanto nuestro comportamiento moral, ¿ya? Y también el Papa Francisco insiste, ¿no?, que junto con todos estos agradar a Dios con nuestra vida, enseñar, predicar, servir, y en ese aspecto también a veces nos hemos olvidado, ¿no?, de que también es nuestra misión la de cuidar este mundo, ¿no? ¿Ya? Y porque es la obra de Dios, ¿no? Es nuestra casa, ¿ya? La creación. Por eso el trabajo está relacionado con esto. Hay que cuidar, hay que transformar este mundo también, ¿no? No solamente es mi vida personal, ¿no? Lo que Dios me pide es que yo sea santo, que yo sirva a los demás, pero también Dios espera que cambies este mundo, ¿no? ¿Ya? Que cuides este mundo. Más o menos en eso se mueve la vida moral esas son las coordenadas donde se mueve la vida moral del cristiano, ¿no? Y esto es posible, o sea, podemos hacer realidad a Jesucristo, o sea, Jesucristo se puede de alguna forma encarnar en cada uno de nosotros, sí, ¿ya? Si somos personas que vivimos de los sacramentos y contamos mucho con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que nos configura con Jesús, ¿ya? La vida cristiana es eso, siempre es obra del Espíritu Santo. Por eso hay que pedir mucho
la luz del Espíritu Santo. Él nos ayuda, nos perfecciona con sus virtudes, con sus dones, ¿no? Y también otro aspecto tan importante en la vida del cristiano es ciertamente la oración, ¿no? Porque hemos dicho que la finalidad de nuestra vida es tener cada vez más comunión con Dios. Y para eso hay que hablar con Dios, hay que tratar con Dios, hay que tener más familiaridad con Dios. Eso es lo que se llama la oración, ¿no? Que también nos lleva a tratar con nuestra Madre la Virgen María, los santos, ¿ya? Y todo eso nos ayudará a vivir bien la enseñanza de Jesucristo. Pues yo creo que ese es el marco donde se debe mover la vida moral cristiana, y todos los temas que vamos a ver pues se entienden cuando tenemos en cuenta esto, ¿ya? Entonces yo dejo ahora lugar a las preguntas. Pueden participar. Si alguno tiene alguna duda o algún punto que aclarar más, por favor no dejen de preguntar. A ver. ¿No hay preguntas? A ver. No hay señal seguramente. Aquí tengo mucha lluvia, por eso será. Padre, buenas noches. Vladimir Damián. Sí, buenas noches. Padre, bueno, Sí. solamente interesante, bueno, la clase, ¿no? De moral es la primera vez que estoy llevando estos temas y está muy interesante, padre. Además de eso, de repente algún material que nos recomiende para poder leer o trabajar algún material, o de repente nos puede mandar por PDF si fuera posible. Sí, sí, lo que he hablado ahora voy a revisarlo en unas cuantas páginas, y supongo que para fin de semana pueden tenerlo ahí en la carpeta, supongo, del curso. Por ejemplo, de la semana pasada, también ya le mandé a Raúl, supongo que lo habrá subido. Y de esta clase también, para que tengan ese guión, pues sí voy a enviar. Lo que pasa es que tengo que reorganizar algo, ¿no? Ok, Ya. padre, gracias. Creo Sí. también de la Gaudium Spes se está estudiando, ¿no, padre? En otras asignaturas. Una parte creo de antes leyó. Sí, sí. Cuando hablé de de cuál es la finalidad, por qué nos ha creado Dios, ¿no? Perdón, sí, la Gaudium Spes dice que el hombre es la única criatura a la que Dios ha amado por sí misma. Sí. Esos, por supuesto, pueden repasar un poquito más si tienen tiempo. Pueden leer la Gaudium et Spes, que tiene tantas enseñanzas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, número 20, del 19 en adelante, me parece, ¿no? El 22, por ejemplo, dice que Cristo enseña al hombre lo que debe ser el hombre, ¿no? Más o menos. Esos números, léanlo con más calma y podrán reforzar más lo que hemos visto, ¿no? Ok, padre, gracias. Muy bien.
Bradmer. Padre, buenas noches. Ya. Buenas noches, Aquiles. Padre, ya que hemos hablado un poquito sobre la moral, no sé, de repente usted me puede explicar un poquito más sobre esto. A ver. Usted más que es ya padre, ¿no es cierto? Sí, ¿Me sí. puede decir de repente qué tipo de moral propone el cristianismo? ¿Qué nos puede decir, padre? Sí, eso lo decía creo la semana pasada, ¿no? Es una moral cristocéntrica, ¿no? Es decir, la moral nos tiene que llevar a imitar el estilo de vida de Jesucristo, ¿no? Que no es una imitación externa, lógicamente, porque eso no es imposible, sino en su actitud interna del Señor, ¿no? O sea, en las virtudes, la razón de ser de su vida. Es la palabra que usábamos era, pues, una moral teologal, es decir, muy aquí el principal protagonista en nuestra perfección, en nuestra vida, tiene que ser Dios, porque sin su gracia no se puede, ¿no? ¿Ya? Ciertamente podríamos plantear una moral muy humana, pero nuestra vocación ha sido esa. Hemos sido destinados a, nuestro destino es el cielo, ¿no? A una vida de plenitud, de comunión, de amor por toda la eternidad. Por eso nuestra existencia tiene que ser así tan características, pero en todo caso pues es teologal, ¿no? Y eso no quiere decir que sea inhumana, ¿no? Ya la semana pasada destaqué eso, que perfecciona las aspiraciones humanas, ¿no? O sea, todo lo que el ser humano aspira, eso lo puede encontrar en Dios, ¿ya? A ver, parece que no hay señal, ¿no? Padre Santiago, buenas noches. Buenas noches. Padre Santiago, una consulta. En el texto en el que usted nos ha dado, bueno, lo estuve revisando, hay unos ejercicios para realizar. Estos Sí. ejercicios, quería preguntarle si lo vamos a bajar a la plataforma, por favor, ya que la clase pasada no he tenido mucha conectividad, padre, no lo he escuchado bien. Ya, yo no sé, eso hay que consultar más. Claro, pueden subirlo a la plataforma, pero no sé si ahí será público para todos. O si no, mejor me envían a mi correo y ahí ya lo voy viendo yo, así si hay que dar alguna calificación, pues ya le voy informando al padre Raúl. ¿Ya? Ya, padre Santiago, está bien entonces. Sí, sí. Padre, Ahí más bien tienen su correo electrónico nos dejaría el chat o nos los va a dar la oficina ya. La oficina de secretaría. Ajá. Santi Salazar. @ gmail único. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Padre, buenas noches. Buenas noches, Mariela. Padre, interesante la clase, muy bonita, ¿no? Sobre la moral y cómo Dios, para qué, con propósito nos ha creado. Sí, es algo eso no hay que perder nunca de vista, ¿no? Porque si no, nunca vamos a poder, digamos, responder a lo que Dios espera de nosotros. Sí, padre, eso es algo bien bonito, ¿verdad? También, padre, quizás irme fuera de hoy día de las clases, quería decirle, No hay problema. La semana pasada no estuve, padre, por motivos de que cuando entro en la comunidad donde yo
estoy laborando, no tengo Sí. internet ni luz. Y en ese caso, la asistencia, no sé cómo podría ser, padre. Eso ya le preguntaré a... Eso más hay que coordinar con la escuela, ¿no? ¿Ya? Yo, lo que voy a valorar es los trabajos que me envíen después de cada tema que trato y luego, no sé cuál será el sistema de calificación final, ¿no? Ya voy dejando de todas maneras algunas preguntas para que les ayude a fijar más su pensamiento, sus conceptos, ¿no? Para las asistencias, eso por favor comuníquese con la secretaría, ¿no? Si ellos me dicen que, yo supongo que si usted se actualiza por mí no habría problema, porque de todas maneras las clases creo que quedan grabadas también, puedes repasarla más tarde o en otro momento, ¿no? Sí, padre, eso sí, estaba Sí. revisando justo de la semana pasada. Padrecito, entonces todo trabajo que usted deja, que es hoy día, por ejemplo, se le va a enviar al correo, porque todavía la plataforma no lo habilitan como para enviar. Ya. Todo su Entonces, correo, al ¿no, padre? correo para que vaya avanzando también, porque si no, me acumula, ¿no? Aunque aquí Jimmy me dice que las preguntas y entrega de trabajo deben ser en la plataforma. Si no lo habilitan, pues seguramente ya lo harán, ¿ya? Pero tampoco, igual, si me envían al correo, también yo ya voy avanzando, pues, y ya se pondrá también en la plataforma, ¿no? Padre, buenas noches. Sí, tenemos a veces dificultades cuando enviamos a veces al correo, padre, porque a veces no lo revisan y luego a veces creo que lo enviamos y no llega. Entonces, eso tenemos percances al final y cuando vamos a revisar, resulta que no tenemos nota. Y es por eso que preferimos realmente entregarlo a plataforma. Y en plataforma creo que hay un sistema donde ya se puede visualizar los trabajos. Ya, entonces todos los trabajos a El plataforma, si padre es así, Raúl, por entonces, favor. ya. Muy bien, entonces a plataforma. ¿Ya? Sí, padre, porque sería que converse usted con el padre Raúl para que lo habilite y cuántos días va a estar habilitado también. Ya. Muy bien. ¿Y eso cómo voy a anunciar? ¿Será la próxima semana? Padre, Sí. sí, padre, ¿y cuándo nos va a Buenas enviar noches. las preguntas del cuestionario de hoy? ¿Cuándo lo van a subir a la plataforma, padre? Esas preguntas las Buenas subirán. noches, padre, buenas noches. Les saluda de la Escuela de Catequesis. Buenas noches, queridos estudiantes. Buenas noches. Todas las actividades que usted deja lo van a subir a la plataforma y los estudiantes van a subir sus trabajos también a la plataforma y desde la plataforma usted los va a calificar, padre. Ya, muy Ya, bien. Entonces, ya el padre Raúl le va a comunicar y le va a indicar de qué manera y todo. Y también hay un correo ya, muchas gracias. del curso también que usted va a recibir algunos informes, indicaciones. También está compartido a los estudiantes. Eso también le va a hacer llegar el padre Raúl. Ya. Muy bien. Listo. Ya, sí. A ver, no logro copiarle. Debe ser que está mal la señal. Preguntar el cuestionario de plataforma, por favor. A ver, Ana, ¿podría volver a plantearme su pregunta? Porque no he entendido nada por la señal. No se oye nada. Vale, buenas noches.
Sí, buenas noches. Padre, quiero consultarle si hoy día han enviado un enlace para la asistencia porque estoy lejos, estoy en mi trabajo y ayer también no pude registrar mi asistencia. Estoy donde no hay señal. Ahora también estoy escuchando entrecortada y hoy día ha habido para registrar nuestra asistencia, padre. Yo ese aspecto lo desconozco. No sé si podría... Sí, padre. En el chat. En Zoom. Está en el chat, padre, lo han mandado 2 veces. Acaban de mandarlo hace un momento. Entre al chat, que tiene que entrar al chat de este Zoom y ahí está el link de la asistencia. Ah, ya. Sí, entonces hay que firmar la asistencia. Está en el chat. El link lo puede encontrar en el chat. Sí, sí. A ver. Ana, no logro copiarte. No sé. ¿Podrías volver a plantear tu pregunta, por favor? Padre, mientras que no sé si me escucha. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Eva. ¿Cómo está? Padre, tengo una pequeña inquietud, ya que nosotros trabajamos a veces en la catequesis con los jóvenes estudiantes que son pues adolescentes o a veces niños también o adultos. ¿Cómo hablar de la moral en este tiempo bastante complicado por la realidad que estamos viendo, ya sea por la pandemia? Buenas noches. Le preguntaba si la clase de hoy lo van a subir a la plataforma. Sí, todas las clases me parece que suben a la plataforma. No te preocupes, ya podrás verla completa más tarde. Sí. Eso era... Ya, Eva, entonces, con que, bueno, en realidad en la catequesis tenemos una gran oportunidad para enseñarles la moral cristiana a los niños o a los jóvenes, ¿no? Vamos a esperar a finalizar el curso para que tengas mayor panorama, ¿no? Pero ciertamente es difícil, pero lo que enseñes está bien, ¿no? O sea, por ejemplo, seguro que les estás hablando, con que les hables de Jesucristo y les ayudes a conocer su enseñanza básica, ahí estás proporcionándoles, ¿no?, un material fundamental para que puedan dejarse guiar por esa enseñanza. Y si además pues le enseñas a amar los sacramentos, con eso te estás asegurándote de que esos niños jóvenes puedan realmente emprender una vida de personas y de hijos de Dios, ¿no? ¿Ya? Eso sería, y luego son muchas cosas las que podemos ir enseñando, ¿no? Desde la próxima semana vamos a tratar de ir conociendo ya puntos más concretos de la moral. Ahora estamos un poquito, no sé, hemos puesto los fundamentos, ¿no? ¿Ya? Pero tú sigue con tu trabajo y con eso estás enseñando mucha moral, ¿ya? Y después, claro, lo fundamental es que hay que enseñarles a distinguir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y eso, cada uno tiene sus maneras y seguro que lo estás logrando. Así que mucho ánimo y no hay que caer en el pesimismo, ¿ya? Lo que enseñamos siempre queda, ¿no? Gracias, padre. Padre, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Padre, buenas noches. Sí. Ketty Marisol. Sí, padre, buenas noches. Buenas noches. Gracias.
Padre, al respecto, con respecto a la clase del día de hoy, Sí. ya lo han manifestado mis compañeros, una clase muy bonita en la cual pues aprendemos acerca de la moral y que todo cristiano debemos de llevarlo a la práctica. Claro. Yo pienso también, al margen de la pregunta de la profesora Eva, me parece que vamos a aprender mejor en las clases más adelante para poder tener un fundamento más claro, pero también pienso como persona, como madre de familia, como maestra, como compañera, hermana y todo, ¿no? Yo creo que también es bueno demostrar en donde vayamos, donde nos... Sí, no le escucho. A ver. Ketty. Si me escucha. Ahora sí, sí. Hello, buenas noches. Sí, hasta donde manifestabas que por donde vayamos debemos manifestar. Decía que hay un poquito, va a disculpar, la señal está bien difícil en todo lugar. Yo estoy en Huancayo, pero igual la señal está muy brava. Claro. Bien, padre. Hablaba acerca de lo que yo creo que demostrando con ejemplo de vida acerca de la moral en todo momento, ¿no? Como persona mayor, madura, como madre, no solamente esperar a que seamos mayores, sino desde jóvenes quizás demostrar con hechos nuestras buenas actitudes y demostrar a ello a nuestros estudiantes, ¿no? Un testimonio de vida. Si hablamos, por ejemplo, de la honestidad, debemos de nosotros mismos demostrar lo que es la honestidad, ¿no? Muchas veces podemos decir también, con ejemplo, a los estudiantes que estas cosas son malas, que no debemos de discutir con los amigos, con los semejantes, pero sin embargo a nosotros nos ven discutiendo quizás entre colegas o demostrando alguna cosa negativa, ¿no? De lo que nosotros podamos vertir. Entonces yo pienso que justamente eso de la moral, vamos a aprender a medida que usted nos va inculcando, pero también yo pienso que con nuestras buenas actitudes, con nuestro testimonio de vida, estamos dando mucho para nuestros estudiantes, para todos los que nos rodean. Bueno, eso quería acotar, padre, muchísimas gracias. Sí, claro que sí, y además, pues, aclara lo que he comentado en la clase, ¿no? O sea, una de las misiones del cristiano es enseñar, ¿no? Enseñar. Y enseñamos, pues, no solo cuando hablamos, cuando enseñamos a los demás a rezar, sino también a conducir la familia, a cuidar de los hijos, a trabajar, en el colegio, en las clases, siempre enseñamos, ¿no? Y en eso hay que, no solo el evangelio, sino también todo lo que es bueno. Ya sabemos que lo bueno nos lleva a Dios y por tanto también eso forma parte del evangelio, ¿no? Y por supuesto que sí, ¿no? La mejor forma es no solo la palabra, también hay que cuidar esa enseñanza verbal, pero el mejor instrumento es el ejemplo. Y cuando a veces no coincide lo que decimos con nuestra vida, pues perdemos autoridad, ¿no? Eso siempre hay que cuidar, ¿no? Sí, tienes toda la razón y ya a veces uno puede pensar la moral, entonces, o sea, la moral en realidad está metida en todo, ¿no? Toda nuestra vida y así debe ser, ¿no? Muy bien.